Entonces, esta mesa van a estar presentes Sara Jiménez, directora general de Fundación Secretariado Gitano, Carmen Frank, que tengo a mi derecha hoy dobro, que además de abogada es la experta del Grupo de Vivienda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. A continuación estará, ya posiblemente después de la comida, dependiendo del horario como vayamos, Fabián Sánchez García, que es presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana. Y, por último, tenemos a Jesús Ramírez Escudero, de la Asociación Faga Valencia. Nos parece que esta parte tiene especial interés, ya que son las asociaciones gitanas las que promueven todas las iniciativas para conseguir los objetivos que se persiguen y que, desde luego, por parte de la Administración cuentan con nosotros para poderlos llevar a buen término. Entonces, sin más, sin seguir ya hablando, le voy a dar la palabra a Sara Jiménez para que haga su presentación sobre actuaciones de las asociaciones gitanas para favorecer el acceso a una vivienda digna. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Felipe. Ahora. Vale. Muchísimas gracias, Felipe. Y lo primero de todo es agradecer, ¿no?, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Derechos Sociales, a la universidad que nos acoge, a todas las autoridades de esta isla, ¿no?, que nos han estado acompañando esta mañana, y especialmente también al Consejo Estatal del Pueblo Gitano y mucho a José, porque nos une una relación de mucha cercanía desde hace muchos años, de respeto en nuestro trabajo, y me insistió mucho, dice, ven a dar voz a las situaciones de vivienda. Y yo, como la mitad me conocéis siempre con maleta, itinerando, pues me era muy difícil. Y la verdad que dije, bueno, pues es compromiso también, porque es un tema muy importante para nosotros, muy importante para los gitanos y las gitanas que de alguna forma representamos todos los que estamos aquí. Lo primero de todo, y según he ido viendo en los discursos de la mañana, ¿no?, yo creo que es importante centrar lo que supone la vivienda para cualquier persona y lo que supone la vivienda para el abordaje de la desigualdad de los gitanos, porque al final haces una reflexión y dices, hay unas brechas muy gordas de desigualdad que nos afectan a nosotros, que lo vemos directamente en nuestras familias, en nuestros propios entornos, ¿no? Cuáles son las situaciones de pobreza, los datos que actualmente tienen las personas gitanas en pobreza, ese 86% en situación de pobreza. Pero es que además somos entre 1 millón y 1.300.000, según ha dicho el último estudio FOESA, que es un poco, tenemos que actualizar cifras. Somos muchos los gitanos y las gitanas. Algunas comunidades autónomas no son, somos más que algunas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, cuando te planteas el hacia dónde, en qué posición nos encontramos los gitanos, y ahora vemos qué papel juega la vivienda, son brechas de desigualdad muy arduas, que nos condicionan el progreso, nos condicionan totalmente el progreso de los gitanos y de las gitanas, y tenemos que trabajar de una manera unida las entidades gitanas, las administraciones, pero en las entidades gitanas pongo el peso de la reivindicación, de la firmeza, porque mirad, como nos despistemos, se harán muchas cosas en vivienda y el poco infravivienda y chabolismo que sigue quedando y afecta mucho a los gitanos, se seguirá quedando allí. Se hará otro tipo de política, se harán ayudas al acceso al alquiler, se hará ayudas para los jóvenes, se hará otro tipo de ayudas. ¿Pero por qué os lo digo? ¿A cuántos representantes políticos veis en el escenario actual que se está hablando de vivienda, que hablen de infravivienda, de chabolismo y de gitanos? Ninguno. Y me da igual la ideología política. ¿Qué es lo que significa? Es que hay un termómetro, y esto nos indica que tenemos que estar fuertes en las reivindicaciones de vivienda, porque sí, la vivienda es el primer paso
a la ciudadanía y a la inclusión social de los gitanos. En las políticas, cuando se inició en los años 80, las políticas de acceso a la vivienda social, muchos gitanos fue como la fórmula de acceso a una vida digna. Se incorporaron porque cumplían requisitos. Luego, ¿qué es lo que sucedió? Que ha habido una parálisis en mucha materia de vivienda, en acceso a la vivienda. Y nos encontramos con la situación actual. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué intentamos hacer desde la Fundación Secretariado Gitano, al igual que otras organizaciones, trabajáis en esta materia? Lo primero de todo es tener un buen diagnóstico. Tenemos que saber qué es lo que pasa, para tener un diagnóstico, dónde está sucediendo y entonces reivindicar los cambios legislativos que se necesiten, los cambios en las políticas públicas que se necesiten y dar espacio a ese acceso a vivienda digna de los gitanos y las gitanas. ¿Qué hay que hacer también? Intervenir. Antes, esta mañana, os he hablado de algunas buenas prácticas, porque lo que no puedes hacer es a personas que tienes viviendo en poblados chabolistas, de dejarlas en una vivienda y ya está. Yo lo he vivido cerca, sabéis que soy de Huesca, en una de las acciones que hicimos allí en un poblado. Y además tengo la buena práctica y la mala en mi misma ciudad. Generar otro gueto en política de realojo y, como esta mañana se decía de Avilés, ¿no? El que aprendemos. Y cuando ya incorporas a las personas gitanas distribuidas por la ciudad y superas con buen acompañamiento no solo a los gitanos, sino a los propios vecinos hacia dónde van las personas gitanas, porque siempre hay reticencia, siempre hay rechazo, entonces hay que trabajarlo. Entonces, trabajar con las familias, la incidencia política, que como sabréis es de las cosas que más me gustan, hacer la incidencia política y legislativa, porque si no tienes marco legal, no tienes política que ejecutar, o sea, aquí y después tenemos que tener presupuesto, pero ni siquiera tendremos presupuesto si no hay un mandato. Y el mandato lo da la legislación, por eso es tan importante en que nuestras leyes incorporen la especificidad del pueblo gitano. Y las acciones de sensibilización. Cuando decimos diagnóstico, pues los últimos datos que tenemos, por ver cuál era la situación, era el estudio El Mapa sobre Vivienda y Población Gitana del año 2015. Ahora vemos si a posteriori pues sale y se desarrolla otro tipo de mapa, pero ese es solo el marco, digamos, de dato que podemos tener. ¿Para qué? Pues lo que os decía, hay que conocer la situación, las condiciones en las que viven los gitanos y las gitanas, sobre todo qué gitanos y gitanas viven en asentamientos segregados y los núcleos de infravivienda y chabolismo, que ahora en el café estábamos hablando de lo que esto supone, ¿no? El cómo se va evolucionando, porque sí se empezó, hicimos ya un mapa de vivienda y comunidad gitana, el estudio del año 91, donde veíamos que había ese 21,4 que se ha dicho ya esta mañana y un 10% de chabolismo, y en 2015 pues ha pasado a la infravivienda un 8,63 y el chabolismo del 2,17. Cuando comparamos y vemos datos, lo que también nos salta otra reflexión. No son tantos los gitanos y las gitanas, no son tantas las personas que viven en núcleos de infravivienda y chabolismo, pero no son tantos, pero sí afecta mucho a los gitanos. Esto también nos pasa mucho. ¿Hay segregación escolar? No hay tanta segregación escolar, pero el 40% del alumnado gitano está segregado. Entonces es ahí donde vemos esa especificidad, el cómo nos atraviesa y cómo nos condiciona la vida. Y en dato, ahora veremos y veréis hacia dónde voy en recomendación política, cómo no es tan difícil la solución, ni a nivel de fondos, ni a nivel de acción. Falta voluntad política para que esto lo podamos resolver. El estudio pues lo hicimos en su momento, pues más de 100 personas evaluadas, más de 1.500 personas y entidades colaboradoras. Además, aquí recuerdo que José, cuando hicimos el mapa que lo gestionaba la Fundación, aquí en este territorio tuvo una participación activa. Eso, 1.069 municipios, ahí veis un poco el propio objetivo. Y además el objetivo del mapa pues está dentro de lo que es la estrategia nacional para la inclusión de la población gitana, ¿no? Que era tener esa parte de erradicación del chabolismo e infravivienda y mejorar la calidad del alojamiento. Entonces el estudio da respuesta a una de los marcos estratégicos que tiene el plan, la Estrategia Nacional para la Inclusión, ahora tiene otro nombre, en ese momento, como pertenecía a la de 2012-2020, era esta.
¿Qué es lo que veíamos? Por un lado es ver que las personas gitanas en España viven normalmente en viviendas normalizadas, el 91%, en edificios plurifamiliares, el cómo está agrupada la población gitana en España, más del 36% en Andalucía, el 12% en Comunidad Valenciana. Estos son los datos de ese estudio, probablemente ahora pues ya se actualizarán cuando haya otro. En Cataluña el 11,15% y el 8,18% en la Comunidad de Madrid, que normalmente la población gitana, en más del 54%, accedía en ese momento a vivienda protegida, el 36% a vivienda libre, y luego había otras formas de acceso. Entonces, ahí veíamos, digamos, esa ratio, ¿no? ¿Qué resultados tenemos de ese estudio, ¿no? Pues la segregación residencial, que atraviesa el 2,78% de los barrios, o sea, 2.924 viviendas. No son números gordos, pero son de gitanos y de gitanas. Que la infravivienda, como os decía, es del 8,63% y que tenemos, según este último dato, un 2,17% de los hogares pues viven en chabolismo. Mirar, en números gordos, el informe hay 24.000 personas en nuestro país que viven en situación de infravivienda y chabolismo. De esas 24.000, 18.000 son personas gitanas, el resto suelen ser migrantes, y de esas 18.000 personas gitanas, el 50% son menores de edad. ¿Qué es lo que supone cuando hablamos de progreso de los gitanos? ¿Cómo va a progresar una persona gitana que vive en un poblado chabolista, que no tiene el acceso a los recursos básicos, alimentación, electricidad, acceso en calidad a la educación? Tienes mucho más problemas para incorporarte laboralmente. O sea, al final, con el pilar de la vivienda, estás provocando una exclusión muy, muy atroz. Porque es muy difícil, es muy fácil para cualquiera de nosotros que vivimos, que no vivimos en chabolismo, pues más o menos tienes posibilidades de inclusión de una manera u otra. Pero todos los que vamos a poblados chabolistas, ves que eso es otro mundo. Por lo tanto, las personas que viven en chabolismo es de lo que más nos debería avergonzar como país. Somos la 4ª potencia mundial como país. Y tenemos a 24.000 personas viviendo en infravivienda y chabolismo. Es inadmisible, inadmisible. Pero además, ahora os diré también porque es inadmisible, porque se puede resolver. O sea, es que si me dijeras que no hay recursos, pero es que los hay. La distribución que teníamos aquí un poco de la infravivienda es 8,63 por comunidades autónomas, porque está bien poner el foco para saber dónde hay que trabajar. Desde la política estatal y desde las competencias transferidas. ¿Dónde hay que apretar? Hay que apretar en Galicia, que sabemos que allí la infravivienda tiene un volumen muy elevado, y en chabolismo igual. Fijaros, en chabolismo el 14,03%. Lo tienen en Galicia. Luego, fijaros, en chabolismo vamos a mi tierra, en Aragón, y en la Comunidad de Madrid. En lo que es infravivienda, ya tenemos allí otros, justo hablábamos, ¿no?, con el director general, que la infravivienda es uno de los problemas que hay en Asturias. En Aragón hay infravivienda, en Andalucía también, en Murcia y en la Comunidad de Madrid igualmente. Separamos un poco cuál es el foco del chabolismo con el foco de la infravivienda, ¿no?, en estos datos. Al final lo que vemos es que, y en ese momento y actualmente, digamos que son conclusiones de las que podemos reflexionar, recomendaciones en la actualidad, lo que condiciona a nivel de inclusión en no tener acceso a una vida digna, que esto supone también que ha habido una parálisis en nuestro país en la construcción de vivienda social. Ha habido una parálisis muy brutal, ha habido muy poca política de vivienda durante muchos años. Y entonces esto ha tenido unas consecuencias en los grupos vulnerables y ha arrastrado a la situación de los gitanos. Porque si no hay vivienda social, y aún más, ahora hablamos de unos nuevos marcos. Dentro de lo que es la vivienda social se debería hacer una reserva para cuando quieres desmantelar poblados chabolistas, tener dónde llevar a las familias. O sea, y además debería ser específico. O sea, se debería dar prioridad a determinados cupos para erradicar el chabolismo. Esta es hacia donde deberíamos caminar, en pedir vivienda social y en además tener en cuenta cómo se puede contribuir para erradicar el chabolismo, pero nunca creando bloques sociales solo de gitanos.
Vamos a empezar, porque si no lo que generamos otra vez son barrios segregados. Vamos a aprender de no hacer chabolismo vertical, que es un poco lo que se nos ha explicado también esta mañana. Entonces, hay que hacer una buena política de vivienda que equilibre y, además, con toda la trayectoria que tenemos de trabajo, ya sabemos lo que funciona bien y lo que no funciona y lo que te genera más exclusión. Luego, en esos momentos, en el año 2015, hubo muchos problemas también porque aún se arrastró la última crisis económica y había problemas también con el desempleo de la población gitana, que tuvo una afección directa. Y luego nuestro compañero Fabrián nos va a hablar de la discriminación, que este es otro de los focos. Cuando se habla de reservas y tal, él hará su intervención, pero claro, a los gitanos y el antigitanismo, que antes se decía, la modificación del Código Penal, los avances legislativos que ha habido, somos un país pionero en legislación antigitana. Ningún país de Europa tiene incluido en el Código Penal el antigitanismo, y España lo tiene. O sea, hay que saber ver lo que tenemos. Pero, por ejemplo, en el acceso a la vivienda tenemos un lamento. Con la discriminación tenemos un lamento permanente. Por lo que somos y por nuestros apellidos, no se alquila ni se vende pisos a personas gitanas. Y ahí está el derecho del propietario. Entonces, ahí, en ese debate, se meterá Fabián. La vivienda es un derecho fundamental. Creo que es importante que haya un buen marco legal, un buen marco político. Hay que erradicar esa exclusión residencial, que son recomendaciones importantes, pero sobre todo es eso. Hay que generar un entorno inclusivo cuando hablamos del acceso a una vivienda digna. Cuando hablamos también de cómo hacer ese entorno inclusivo, por eso yo decía, ¿no? Se hablaba, el cómo se puede hacer, sabemos cómo se puede hacer. El distribuir a las familias, en hacer reservas de vivienda social, hacer en otros sitios, se hacen compras de vivienda por parte de las propias administraciones en distintos lugares para distribuir, y luego tienes buenos programas de acompañamiento. Acompañamiento, y se ha hablado mucho esta mañana, viene ligada a la vivienda con los acompañamientos sociales, acompañamientos educativos, acompañamientos sociolaborales, acompañamientos también en la vida comunitaria del barrio, pero también para ese rechazo con el que parten muchos de los barrios a los que quieres llevar a gitanos y a gitanas cuando quieres erradicar el chabolismo. Y eso hay que trabajarlo. Si sueltas sin tener programa de acompañamiento, no funcionará. O sea, tiene que ir a la par, ¿no? Y hay que luchar contra la discriminación. Aquí os decía los datos, porque voy a intentar ir un poco rápida por los tiempos, reflejos de cosas que se han hecho y que se han hecho bien, o sea, porque a veces también dices, ¿si se pueden hacer las cosas? Pues sí. El programa de realojo de Segovia, lo hicimos con el Ayuntamiento de Segovia y la Gerencia de los Servicios Sociales de la Junta, se realojaron a 36 familias con estos modelos. Modelo de acompañamiento, modelo de distribución en la ciudad. Penamoa, en A Coruña, que era de los más grandes en Galicia, 79 familias realojadas. Es otro de los buenos ejemplos cuando podemos hablar de buenas prácticas en cómo combatir el chabolismo. O sea, sabemos hacerlo, sabemos cómo se hace en nuestro país, ¿no? Y qué hay que hacer. Fijaros, yo en mi ciudad participé, además era coordinadora en esos momentos de la Fundación en Huesca. Participé en el de los mártires, que eran muy poquitas familias, pero previamente había participado vi una mala praxis, que fue otro de los poblados que había, que era Camino Jara, los sacaron de un sitio, los metieron tal cual en otro, eran 30 personas, actualmente siguen allí, son más de 80, un montón de niños, y no se ha logrado más que crear otro poblado de infravivienda y exclusión. O sea, sabemos lo que no hay que hacer. Tenemos Cañada Real, que lo hacen varias administraciones con FEDER, y luego tenemos la Asociación Habitol Murcia, que otro de los programas de realojo que lo lleva Cáritas, la región de Murcia, así hay distintas organizaciones, Copedeco, que es una cooperativa, y ahí estamos participando, también participa la Fundación, y principalmente se hace con financiación de Fondo Social Europeo y FEDER. Y ahora voy a explicar un poco esto. Cuando antes os decía de propuestas políticas, se puede hacer, claro. Están los fondos FEDER, que son los que permiten a nuestras administraciones adquirir vivienda y tener vivienda, comprar vivienda para destinar a esta finalidad.
O sea, cuando a veces se dice, ¿tienes dinero para comprar vivienda? Se puede tener dinero para comprar vivienda a través de los fondos FEDER. Se puede tener dinero para hacer el acompañamiento a través de Fondo Social Europeo Plus. O sea, hay partidas económicas que vienen desde Europa a nuestras administraciones para la puesta en marcha de estas dobles acciones. ¿Se utilizan? Pues mirar, el FEDE para los temas de infravivienda y chabolismo casi no se utilizan, no se ejecutan. Porque casi nadie quiere ejecutar la política de vivienda cuando hablamos de infravivienda y chabolismo. Porque se piensa, según el color político, en si eso es políticamente rentable. Es que os traigo a la realidad que muchos compartís. ¿Es rentable ponerme en temas de erradicar el chabolismo en determinadas ciudades? Pues saltan ahí los miedos de la oposición de la otra parte de la sociedad, que van a decir si yo como líder, como alcalde, como concejal, me pongo en marcha con esta política. Entonces, falta voluntad política firme en decir, si tengo los fondos, voy a ejecutarlos. Voy a ejecutarlos para esta finalidad. El Plan Estatal de Vivienda, que se ha hablado esta mañana y que tiene el programa 12 con una serie de ayudas para la erradicación de las zonas degradadas del chabolismo y la infravivienda, fijaros al lado la ejecución que ha tenido ese programa. En ese programa había dinero. Pues algunas de las comunidades autónomas donde más infravivienda y chabolismo hay, al menos con este programa no han hecho nada. Ahí tenéis lo que se ha utilizado. O sea, hay una falta de voluntad política, no una falta de financiación. Hay herramientas para que se puedan hacer. Por lo tanto, ahí hay que ser exigentes y hay que decir lo que está sucediendo, pero es que además suceden con indicaciones y apuestas europeas. El Parlamento Europeo tuvo una resolución el 5 de octubre de 2022 sobre la situación de la población romaní que vivía en asentamientos de la Unión Europea. Yo mañana me voy a Albania. Sabéis que estoy en el Consejo en Europa, en la ECRI. La situación de la población roma en Europa es escalofriante. Los poblados chabolistas son inmensos. Los gitanos y las gitanas, la población roma en Europa, tiene unos problemas muchísimo más graves que los que tenemos en España. Hasta en el acceso a la salud. Hay en países donde las mujeres gitanas tenemos una esperanza de vida de 45 años. Y es realidad actual. No os estoy diciendo datos, es que cada vez que voy por ahí vengo más cabreada de lo que normalmente me pongo. Porque la situación es dura. Europa tiene claro que la situación de la población roma es una situación específica y que hay que abordarla. Hay que utilizar las recomendaciones y los mandatos europeos. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 2023, invitó a los Estados miembros y además cuando España tuvo la presidencia de la Unión Europea hizo propicia ese tipo de recomendación, que los Estados adoptaran medidas concretas para mejorar la situación en materia de vivienda de la población gitana y que se erradicase la segregación en materia de vivienda, ahí donde existan asentamientos gitanos segregados. Por eso os decimos, y además dice, ¿y cómo hacerlo? Con el uso de los fondos que hay, que es FEDER, que es Fondo Social Europeo, los Next Generation y otros fondos financieros. Entonces ya da la propia instrucción. ¿Qué novedades tenemos en el marco político? Hemos tenido un plan europeo de vivienda asequible. El primer comisario europeo de vivienda tiene esta finalidad. Va a haber un plan de vivienda asequible. Ahí en esa parte se puede incluir los temas de la vivienda social. El reglamento, digamos que hay una propuesta de reforma de los FEDER, no sé si esto, de los fondos FEDER, ahora en la actualidad esos fondos se revisa qué grado de ejecución ha habido. Y se dice, oye, pues no ha habido suficiente grado de ejecución, pues vamos a reconducir el cómo se ejecutan. Y ahora justo está en esa reasignación de cómo utilizar los fondos. Y una de las opciones que tenemos es que dentro de lo que es vivienda asequible, que va a haber, digamos, como un ítem, se pueda incluir toda esta cuestión de la vivienda social. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tirones de orejas, pero tirones de orejas para que realmente esto se dedique a esto y no se dedique a otras prioridades. Por lo que os digo, porque si no, entonces se dedicará a otras cosas y no se dedicará, y además lo digo y me notaréis el tono como enfadada, porque es lo más indignante que hay, dejar a vivir a 24.000 personas en esas condiciones.
con lo que eso supone, con tanto niño, con tanta niña, que se nos llena la boca hablando de la protección a la infancia. Pues no, hombre, no. Hagamos lo que hay que hacer con los que peor están, que son aquellos que viven en ese tipo de condiciones. Entonces, en este marco tenemos que estar muy activos para reclamar lo que se debe desarrollar. El Parlamento Europeo, en diciembre de 2024, aprobó la creación de una comisión especial sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea, que va a funcionar 12 meses. Hay que elevar la voz en la Unión Europea de la situación de los gitanos. Hay que elevarla, porque es dura además. Mucho más dura que la que tenemos aquí, la tienen nuestros compatriotas en otros lugares. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esa incidencia y, sobre todo, porque nos quede claro el papel que tenemos y la gran oportunidad. Hoy se ha hablado poco del siguiente plan de vivienda y me parece importante. Se logró, en la ley de vivienda se contemplan las situaciones de erradicación del chabolismo, la segregación, son logros legislativos. Ahí tenemos la percha legislativa de la que tirar. Si no la tuviéramos, a lo mejor sería más complicado. Se tiene. ¿Qué es lo que tenemos ahora que impulsar? Que en el nuevo plan de vivienda, el plan estatal, igual que ahora había el programa 12, que era específico para esta materia, haya un objetivo específico. O sea, que no se diluya, tenemos que estar atentos para que esto no se diluya. Haya un objetivo específico para combatir la infravivienda y el chabolismo. Y luego, que haya inversión en los barrios y en los entornos vulnerables. O sea, cuando vas a los barrios de infravivienda, falta mucha inversión, hay pocos recursos, hay poca comunicación, se deterioran muchísimo más las cosas. O sea, cuando se habla de los espacios y los barrios degradados, hay que hacer política pública y hay que destinar recursos a que estos barrios pues tengan unas condiciones de vida dignas, ¿no? Porque si no se habla de otras cuestiones y los barrios en los que sabéis que viven muchas personas gitanas, al final el alumbrado es muy malo, las conectividades son de mucha dificultad, las cosas se deterioran, no hay buenos recursos. O sea, intentar realmente que eso que decimos de barrios dignos se traduzca también en este tipo de barrios de infravivienda, ¿no? En toda esta parte hay que hacer incidencia, hay que elevar voz, hay que sensibilizar a la sociedad. Nosotros hicimos una campaña que era el chabolista.es, no sé cómo voy de tiempo, si ya me he pasado o si tengo tiempo, puedo poner, sí, porque quería así poner el vídeo para que sea un poco más, pues más atractivo, ¿no? Pero sobre todo, eso. Tenemos opción de hacerlo, condiciona digamos, en el propio Consejo Estatal, en la estrategia del propio Consejo Estatal. Uno de los pilares es la infravivienda, el chabolismo y toda la estrategia realmente tiene el guiño hacia el avance del pueblo gitano y este es uno de los temas clave. Tenemos que cogerlo, desarrollarlo, exigirlo y luego implicar a las administraciones y implicar la voluntad política, porque yo creo que ahí es donde hay muchos déficits. Yo cuando trabajamos a nivel técnico, en los sitios ves mucha voluntad, en el propio funcionariado, en la propia administración, cuando estás en niveles, digamos, que no son tan hacia arriba políticamente, ves una implicación, ¿no? Felipe dice, sí, claro, porque estamos ahí, Lola, por ejemplo, ¿no? Hablamos con el director general, se ve claro cuál es el camino, la posibilidad del uso de los recursos. Oye, implica gestión, pues es que habrá que abordarla, hay que cogerlo con ganas, incluso, ¿no? La propia administración, ves que hay voluntad. Cuando tiramos hacia arriba es donde encontramos los contextos políticos, ¿no? Y en esos contextos políticos pues tenemos también que jugar y tenemos que elevar la materia. Por lo que os digo, porque ahora la vivienda es un tema de actualidad política, pero de esto que hablamos aquí no habla nadie. Tenemos que hacer que se hable, pero además no solo por los gitanos y las gitanas, si es que como país tener estos focos de exclusión, si hay análisis econométrico, ves todo lo que te conlleva econométricamente tener núcleos tan fuertes de exclusión y de pobreza, porque somos potencia, porque ayer que estaba en el tema de la adhesión al Tratado de la Comunidad Europea, de las comunidades europeas, no es una democracia digna la que permite esto. O sea, como país es lo que nos debe avergonzar, el que no estemos dando la talla en algo tan serio como la infravivienda del chabolismo. Aquí os voy a poner una cosita, a ver.
Ay. Yo siempre le dije que Penamoa era tercermundista. Eso para la vida humana es que era imposible poder vivir ahí. Penamoa se dividía en 3 sectores. Eran los de las casas blanquitas, las barracas, que era donde los gitanos de la Cubera entraron ahí por el Ayuntamiento de La Coruña. En la zona del medio estaban los gitanos que vivían en el Bioño. En la zona de arriba estaban los gitanos portugueses. Éramos todos conocidos, éramos como la gran familia. Cuando llegábamos a las chabolas viejas, pues ahí no había servicio, teníamos que dormir prácticamente en la misma cama porque no teníamos habitaciones propias y después de ahí fuimos a la Cañada Real. En aquellos entonces, cuando yo fui allí, era como, estabas en una cárcel, porque es que no podía salir. Era carretera, campo y parcela. O sea, ahí no tenías vida, ahí no tenías absolutamente nada. Pues fue por necesidad, fue algo que experimentemos. Yo por lo menos por primera vez, yo nunca, ni se me había imaginado una chabola, pero fue por necesidad. No teníamos dónde vivir con los 2 niños y pues una chabola. No hay más, pues no hay más. Estamos en el siglo XXI y hoy todavía persiste una realidad de chabolismo en todo el Estado. Y esto afecta fundamentalmente a la población gitana. No solo está afectado el derecho a la vivienda, también está afectado el derecho a la educación, a la salud, al empleo, a las prestaciones sociales. Estamos hablando de una privación de derechos humanos. Esas son las de la entrada. El chabolismo en España es un problema estructural porque realmente no estamos hablando de asentamientos temporales, sino que muchos de los asentamientos que existen actualmente nacieron como una solución temporal, pero que se han establecido en el tiempo. Hoy hay varias generaciones residiendo en esos asentamientos que de inicio eran temporales, pero que finalmente persisten. Hay familias que son la 4ª y la 5ª generación viviendo en esta situación. Entonces le están vulnerando no solamente a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos que vivían en esa situación, sino que a la 4ª y la 5ª generación siguen viviendo en esas condiciones. Y les afecta al nivel de futuro en todos los sentidos. Un futuro que la mayoría de los niños las tienen por las condiciones donde están viviendo y los niños gitanos que viven en estas situaciones no van a tener. Nosotros estamos en medio de todo y los niños, cuando claro, no tienen un parque donde jugar, venían de su colegio con sus mochilas, no podían salir a la calle, todo santo día en la chabola. En una cierta ocasión yo me voy a tapar a los niños y lo que me encuentro es que los niños están en la cama y está cayendo una gotera y miro para el suelo y hay un charco de agua. Bueno, a mí ahí se me cayó el alma. Se me cayó el alma porque claro, ves a tus niños, jolín, de esta manera. Te da miedo por muchas partes, pues miedo porque van a caer malos, porque pasan frío. Estás durmiendo, estás pensando si se cae una viga, si cualquier aire te va a hacer daño a un chiquillo, muchas cosas. Lloviendo, pues el niño grande, como la niña pequeña, me estira de la pata, mamá, tú no vas a por agua, voy yo. Y el niño con 15 años va por agua. Claro, tú como madre, pues lo pasas mal. Uno de los derechos que se está vulnerando, así que te rasga, es el tema de tener agua corriente y el de saneamiento, ¿no? Parece ser que para nosotros los derechos no existen. Es muy duro. Muy duro porque no te puedes asear, no puedes hacer tus cosas, tienes que pedirle agua a todo el mundo. Cuando está lloviendo tienes que ir a por agua, igual. Haga frío, haga calor, sea la hora que sea, tienes que ir a por agua. Claro, hay 3 niños en casa, somos 2 mayores, hay que asearse, hay que fregar, hay que lavar la ropa, necesitas agua para todo. Aparte de las 1000 limitaciones que tienen en relación a sus condiciones de vida, es sobre todo el prejuicio que supone cuando dicen que viven en un asentamiento chabolista, porque al final todos asociamos el chabolismo a pobreza y a exclusión social. Si yo o cualquier persona de Cañada que quiera optar
a un trabajo, simplemente por la dirección ya le dicen que no. Tú entregas un currículum y pones tu dirección de Cañada Real y ya te están diciendo, bueno, ya te llamaremos. Recuerdo que cuando llevábamos a mi niña al colegio, la gente nos miraba, las mamás y los papás nos miraban como que éramos personas extrañas. Salíamos de ahí, pero Dios mío, ¿qué culpa tenemos nosotros de no haber podido tener las oportunidades que otras personas normales y corrientes hubieran podido tener? No las hemos tenido. Nos concedieron el ingreso mínimo vital de oficio. Sí que es verdad que cuando yo vi, hostia, ingresos, voy a intentar alquilar algo. Llevo 2 años moviéndome y cuando les digo que es el ingreso mínimo vital, no lo te aceptan. Pues la gente pues no te da esa confianza, ese voto de confianza, ¿sabes? A no ser que tengas un apoyo, como el que tuve yo, claro. Yo tuve un apoyo de secretariado gitano, en donde se dio la oportunidad de hacer un curso y claro, a raíz de ahí pues me dieron una oportunidad de buscar un empleo y la aproveché, porque era lo que yo necesitaba y demostrar de que aunque vengas de un barrio bajo, puedes ser trabajadora, puedes ser responsable, puedes ser legal. La mayoría de las personas sí queríamos salir. Ojo, y decíamos, pero que no queremos salir de gratis, que nosotros sabemos trabajar, que trabajamos, que queremos nuestros derechos como cualquier otra persona, caray, que no queremos que nos regales un piso, que no, señor, que yo, esta vivienda que tengo 25 años hipotecado, llevo 13 o 14 años, y como todo santo inmortal, estamos pagando. Para conseguir el éxito en la erradicación del chabolismo hay que hacerlo desde una perspectiva a medio y largo plazo, con medidas estructurales en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito del empleo. No es solo una cuestión de erradicación y dar una vivienda, tiene que ser acompañado de políticas integrales. Uno de los trabajos más importantes en los realojos para nosotros, para el equipo de la Fundación, es todo el trabajo de acompañamiento a las familias. Toda esa parte es fundamental para que el proceso de realojos vaya bien y haya una integración en el barrio de acogida. Cuando nos fuimos del poblado de Penamoa, hubo mucha incertidumbre, hubo muchos miedos y no estábamos adaptados a lo que era una vivienda normalizada, porque la mayoría de las personas mayores que vivían en Penamoa siempre vivieron en chabolas. Siempre existió chabolismo para las personas gitanas. Desde la Fundación Secretariado Gitano llevamos muchos años denunciando esta situación que condena a muchas familias gitanas. Por ello también estamos trabajando para que este problema esté en las agendas políticas, a todos los niveles, local, autonómico y nacional. Yo creo que ahora mismo, a nivel político, o sea, tienen una oportunidad ahora mismo con todos los fondos europeos que hay, sería el momento ideal para erradicarlo, a nivel estatal y a nivel local. Depende de los políticos, que se lo crean y que pongan en sus agendas políticas que en sus ciudades no quieren el tema de chabolismo. No somos los únicos que estamos en una mala situación, pero no se preocupan, no tienen un miramiento de decir, vamos al barrio, está esta familia, hay otra familia, hay una mujer, hay niños. No se preocupan de nada. Tú comparas solamente en abrir el grifo y que tengas agua caliente, o levantarte y ir al baño y no tengas que salir afuera lloviendo o nevando o haciendo viento o haciendo frío. Es que es otro mundo. Recuerdo mi primera vivienda que fue en Meicende, cuando yo y mi esposa fuéramos a ver este piso, cuando ya había una pechadura para abrir, cuando ya había llave, fíjate tú, abrí la puerta, nos enseñaron la cocina. Bueno, nosotros nos quedamos asombrados. Entramos al salón, con los sofás, con los muebles. Eso para nosotros es un trocito de cielo. A raíz de tener la vivienda, ya nuestros niños ya iban de otra manera, más contentos, era lo normalizado. A veces la ausencia de decisiones políticas, de valentía, de la dilatación en el tiempo en la búsqueda de soluciones,
hace que se prolonguen las situaciones de sufrimiento de muchas familias. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de la salud, estamos hablando incluso de muertes por accidentes que están ocurriendo en el día a día. Que tienen que darle cuenta que hay personas, que hay familias enteras, que hay niños, que hay niñas, que hay historias detrás que nadie conoce. El chabolismo se puede erradicar y nosotros desde la Fundación reivindicamos que se pongan en marcha todas las medidas para que cumplamos ese objetivo de chabolismo cero en el año 2030. Creo que hemos aterrizado, estamos hablando toda la mañana de qué supone, ¿no? El chabolismo, la infravivienda, los propios testimonios, el cómo lo expresan las propias familias, ¿no? Creo que nos hace aterrizar un poco en la importancia del tema, en que tenemos que generar eso, esta alianza de todos los actores que estamos aquí. Y creo que ese puede ser nuestro gran propósito, tras la propia jornada, hacer cada uno en esa parte más de la propia administración, en las propias entidades, el propio consejo, ¿no? El tener claro el horizonte en el que tenemos que trabajar, porque una gran parte de la población gitana pues todavía vive en esas condiciones tan duras, pero también es posible, sobre todo por eso, porque hay herramientas para hacerlo. Yo creo que aquí lo que hay que ser es muy consciente de que hay herramientas para hacerlo y que sabemos cómo hacerlo, por lo tanto hay que dar un pie firme y un placer. Termino agradeciendo nuevamente el haber participado en la jornada y poniéndome a vuestra entera disposición. Gracias.